creí pertinente traer a la memoria de todos este acontecimiento y titulé la conferencia La decena trágica, causas y consecuencias. Por una sencilla razón: la revolución maderista, aquella que inició el 20 de noviembre de 1910, tuvo un triunfo muy rápido. Si arrancó el 20 de noviembre y triunfó el 10 de mayo, estamos hablando de 6 meses, para derrocar a un régimen que llevaba ya 30 años en el poder. Sin embargo, Madero no llegó a la presidencia de inmediato, y cuando llegó no pudo gobernar. El apóstol de la democracia, el modelo de la democracia a nivel internacional, fracasó al intentar gobernar un país. Hoy veremos qué motivó a estos militares, qué motivó a estos civiles también a rebelarse en contra del recién establecido régimen democrático en México. Y analizaremos también cuáles fueron las consecuencias. Entonces, vamos a comenzar con el triunfo de la Revolución Maderista. En la fotografía vemos a José María Pino Suárez, el doctor Emilio Vázquez Gómez, Francisco Madero padre y Sebastián Carvajal. Este hombre fue el representante de Porfirio Díaz para acudir a negociar con los revolucionarios la manera de pactar la paz. Francisco Sebastián Carvajal, después de este golpe militar de Huerta, llegó a ser presidente interino de la República Mexicana. Pues el 10 de mayo cesaron las hostilidades una vez que el ejército revolucionario tomó Ciudad Juárez, y Porfirio Díaz dijo: está bien, me rindo y les dejo al tigre suelto, a ver qué hacen con él. Acepta renunciar a la presidencia de la República y además exiliarse en el extranjero. Es el triunfo absoluto de la Revolución Maderista. Así fue recibido el día 7 de junio de 1911 en la Ciudad de México Francisco I. Madero. Él llegó a la estación Colonia del Ferrocarril Nacional por la zona de Sullivan, Monumento a la Madre en la Ciudad de México, y la multitud así lo recibió. Aquí lo vemos tratando de saludar a la gente. El trayecto de Sullivan a Palacio Nacional duró horas. Era imposible caminar. Aquí la pregunta es: ¿cómo alguien tan popular en tan poco tiempo dejó de serlo? Y analicemos un poquito. El 10 de mayo cesan las hostilidades y el 21 se firma el Tratado de Ciudad Juárez. Francisco León de la Barra, porfirista, asume la presidencia provisional, convoca a elecciones y Madero triunfa, pero va a tomar la presidencia hasta el día 6 de noviembre de 1911, es decir, 7 meses después. ¿Qué ocurrió durante esos 7 meses? Pues muy sencillo. León de la Barra combatió al Ejército Libertador del Sur y se dedicó a hacer todo lo que no querían los revolucionarios que se hiciera. Madero, que no tenía el poder, pues sencillamente era incapaz de poner alto a todas estas maniobras, y así poco a poco el ánimo de los propios revolucionarios que lo apoyaron y de la gente empezó a decaer. Bueno, esta frase de Madero parece una premonición de lo que estaba por ocurrir. Si un gobierno tal como el mío no es capaz de durar en México, señores, deberíamos decir que el pueblo mexicano no está preparado para la democracia y que necesitamos un nuevo dictador que, sable en mano, silencie todas las ambiciones y sofoque los esfuerzos de aquellos que no entienden que la libertad florece solamente bajo la protección de la ley. Esto fue premonitorio.
Dicen que él era espiritista. No sé, pero fue como una... Esto pudo haber sido su epitafio en su tumba. Si él tomó el poder el día 6 de noviembre, vean ustedes, 10 días después, Bernardo Reyes se levanta en armas en contra de Francisco Madero. Casi simultáneamente, el día 25, Emiliano Zapata, quien antes luchó al lado de él, también se levanta en armas en contra de Madero. Pascual Orozco lanza el plan de la empacadora el 25 de marzo del año siguiente y Félix Díaz también lo ataca el 16 de octubre de 1912. Estas 4 rebeliones fueron sofocadas, todas, y de manera muy veloz. Después sobrevendría el cuartelazo de la Ciudadela el 9 de febrero de 1913, del cual nos vamos a ocupar ahorita. Joaquín, ¿me haces favor de pasar el video 1? Vamos a ver a los protagonistas de la historia. Así es la tecnología y las cosas en vivo. Ahorita lo ponemos. El apóstol de la democracia, decía yo, comenzó a perder popularidad entre sus propios compañeros. El Tratado de Ciudad Juárez, entre otras cosas, de manera inverosímil, exigió que Madero, que era el triunfador, depusiera las armas. Y fue lo mismo que le pidió a sus compañeros de batalla. Eso contradijo al plan de San Luis. Y también no tomó acciones inmediatas para restituir las tierras a los campesinos. Ese fue el problema que hizo que Pascual Orozco y Emiliano Zapata se rebelaran en contra de Francisco y Madero, porque, decían, había traicionado al plan de San Luis que dio origen a la revolución. Y en el fondo tenían absolutamente razón. ¿No funciona? Si no funciona, le seguimos. ¿Sí? A ver, va. Hay que resetear el proyector y en eso están. Bueno. Les platico mientras que una vez que se firmaron esos tratados de paz en Ciudad Juárez, Madero emprendió un viaje triunfal desde el norte del país hasta el centro de México. A cada población que llegaba era recibido por multitudes. En Querétaro, La Sombra de Arteaga y otro periódico, que no recuerdo el nombre, a ver si tú lo recuerdas, Lalo, que eres especialista, dice que desde muy temprano el pueblo empezó a acudir a la estación del Ferrocarril Nacional en grandes cantidades. Pero Madero no llegaba, se retrasó y se retrasó. Y llegó ya noche. Y la multitud, en vez de disminuir, creció. Y relata el redactor que a ningún otro personaje se le había dado una bienvenida tan multitudinaria como a él. Eso fue el día 6 de junio de 1911, aquí en Querétaro. Y no hay película ni hay fotografías. Era de noche, no podía haber filmación. Primero me preguntaba yo por qué sí había de otros lugares y de Querétaro, ¿no? Bueno, pues aquí llegó ya de noche. Y no era precisamente un set cinematográfico con luces para poder hacer que se viera la filmación. Entonces, de aquí continuó su viaje a la Ciudad de México, a donde llegó en la mañana del día 7 de junio, día que también coincidió con un temblor muy fuerte. Esa fue la apoteósica recepción que le hicieron a Madero en las fotografías que vimos anteriormente cuando llegó a la Ciudad de México, cuando era entonces el apóstol de la democracia, el triunfador de la revolución y quien había sido capaz de derrocar a Porfirio Díaz, al señor general Porfirio Díaz. ¿Sí? Joaquín, si me escuchas, si no funciona, mejor dejamos correr la presentación.
Bueno, mientras termina de correr por allá, les voy a platicar de la sublevación reyista. Bernardo Reyes proclama el Plan de la Soledad del 16 de noviembre de 1911, les decía yo, 10 días después de que asumió la presidencia Francisco I. Madero. Para el 25 de diciembre de 1911 se rindió en Linares, Nuevo León. Él tenía 600 hombres nada más de su lado. Lo abandonaron y solo quedó ahí en el desierto, en un lugar inhóspito, y fue aprehendido. El 28 de diciembre fue ingresado a la prisión militar de Santiago Tlatelolco, en donde conoció a otro personaje de la revolución, a Francisco Villa. Coincidieron en la cárcel. Se dice que Bernardo Reyes le enseñó a leer y le ayudó a fraguar un plan para que escapara de Tlatelolco, cosa que finalmente consiguió Francisco Villa. Por el simple hecho de rebelarse en armas en contra del presidente, la pena que tenía Bernardo Reyes era la pena de muerte. Madero la conmutó por prisión perpetua, pero desde su prisión él comenzó a conspirar en contra de Madero. Respecto de Zapata, 2 semanas después de la renuncia de Díaz, Madero pidió a Zapata que licenciara a sus tropas, lo cual no le gustó a Emiliano. Y Zapata dijo: ok, deponga las armas, pero que devuelvan la tierra a los campesinos. No hubo devolución de tierras, Zapata no depuso las armas y se lanzó con todo en contra de Madero. Madero, como revolucionario, siempre pidió lealtad y paciencia, pero ya como presidente exigió el acatamiento de una orden que Zapata no estuvo dispuesto a cumplir. Los zapatistas, en este periodo en el que Madero fue electo presidente y subió al poder, fueron perseguidos, pero masacrados por Victoriano Huerta, que era general federal. Respecto de Pascual Orozco, les platico que el 25 de marzo de 1912 se rebeló proclamando el Pacto de la Empacadora. Derrotó en Rellano al general José González Salas, que era el ministro de guerra del gobierno de Francisco I. Madero. Esta derrota fue tan humillante para el militar que se suicidó. Y después, Victoriano Huerta fue a combatirlo al norte y en la misma población de El Rellano derrotó a Pascual Orozco. Pascual Orozco huyó, se fue a los Estados Unidos, donde finalmente murió. Y Félix Díaz, el sobrino de su tío, como le decían, se lo decían de manera muy, de burla. Era general, era un militar también, y el 16 de octubre de 1912 se rebeló en contra de Francisco I. Madero, por la zona de Veracruz. Fue derrotado el 23 de octubre, apenas 7 días después de haberse levantado en armas. No era un militar brillante, más bien era un militar, pues, por designación, digamos. Fue sometido a un consejo de guerra y sentenciado a muerte. Madero también conmutó esa pena por la de prisión perpetua. Por cierto, él había renunciado a sus galones militares para no servir a quien había derrocado a su tío Porfirio Díaz. De manera que Félix, en lugar de ir a la prisión militar de Santiago Tlatelolco, fue a parar a la penitenciaría de Santa Marta, Acatitla, como un civil. También en prisión comenzó a conspirar en contra de Madero, por ahí diría Díaz, y tuvo el tino de buscar a Bernardo Reyes, intercambiar comunicación con él de una a otra prisión y finalmente juntos fraguar un plan para derrocar a Francisco I. Madero. Mientras vemos finalmente si va a jalar esta cosa o no, vamos a ver cuáles fueron las causas de este acontecimiento tan trágico que se llama la Decena. Primero, el Tratado de Ciudad Juárez. Carranza
que también apoyó a Madero, tuvo ocasión de dar un discurso sensacional antes de la firma de los tratados. Y decía, palabras más, palabras menos, que como triunfadores de una causa revolucionaria no debería de haber ninguna consideración para el enemigo. Es decir, las revoluciones triunfan por la fuerza, no por la diplomacia, cosa que Madero no entendió. Y en su discurso decía él, revolución que tranza, no en el sentido peyorativo de hacer una tranza, sino de negociar, es una revolución que se suicida. Y dio sus argumentos, los cuales estaban totalmente llenos de razón. Pero el afán conciliador de Madero le ganó y finalmente firmó unos acuerdos absurdos en los que él depuso las armas como triunfador. Regularmente el ejército derrotado es quien le pone las armas, no el ejército triunfador. La segunda, el tiempo que transcurrió desde el triunfo hasta su asunción como presidente de la República. Durante ese tiempo ocurrieron miles de cosas que fueron, reitero, minando el ánimo de la población que antes lo apoyaba. El incumplimiento de los preceptos del Plan de San Luis, que fue la bandera de la revolución maderista, y eso propició el rompimiento tanto con Pascual Orozco como con Emiliano Zapata, es decir, la no restitución de las tierras a los campesinos. La crítica exacerbada de la prensa. La prensa atacó muchísimo a Francisco I. Madero. Hubo un incidente entre su hermano Gustavo Adolfo Madero y un periodista, el editor del diario El País. Gustavo era muy reaccionario y mandó apedrear las oficinas del periódico. Y este hombre, el editor, recogió una piedra, la puso en su escritorio y dijo: este es el símbolo de que vamos a derrotar al Chaparro, como le decían a Madero. Y finalmente se dedicó a atacar por medio de la caricatura, por medio de las notas periodísticas, etc. Y logró su cometido. La perversa intervención del embajador norteamericano Henry Lane Wilson, que cada que podía enviaba notas a Washington, notas diplomáticas, diciendo que Madero era un foolish, era un tonto, era un loco, era una persona que no sabía gobernar, un incapaz, en pocas palabras. Y el presidente Taft creía a pie juntillas todo lo que le decía Henry Lane Wilson. Por si fuera poco, se le acusaba de estar concediendo muchas prerrogativas a las empresas petroleras norteamericanas en pago, decían sus detractores, del financiamiento que los norteamericanos le habían dado para gestar la revolución en México. Todos estos elementos fueron como un cóctel molotov que a la postre dio como resultado este acontecimiento que denominamos la decena trágica. Les prometo que al final voy a cerrar y vamos a ver los videos que les tengo preparados desde aquí, desde la computadora. Bien, repasemos entonces las causas, son estas. Sí, hay una cuestión en lo del petróleo que liga a algunos amigos de Madero con los pozos petroleros y que le fueron afectando los intereses norteamericanos. Eso también propició que Taft y Wilson atacaran acremente a Francisco I. Madero. Vamos a ver cómo fue que se gestó el cuartelazo. Primero, no fue la única conspiración que hubo en contra de Madero, hubo muchas, pero en la casa del general Gregorio Ruiz y en el hotel que era propiedad de Cecilio Ocón eran las reuniones y se preparó todo para lo que ellos denominaron la cena. Este grupo de personas se reunían como amigos para organizar una cena, cuando en realidad estaban fraguando un golpe de Estado en contra de Madero. El plan original iba a iniciar el día 1 de enero del 13
pero se reprogramó para el día 5. Pero como no estaba el vicepresidente, pues dijeron no, tienen que estar los dos, porque si no, no surte efecto. Se aplazó para el 11. Era un secreto a voces en la Ciudad de México que iba a haber un golpe de Estado, un cuartelazo militar. Simplemente era esperar la fecha. Todo el mundo lo sabía. Hay una frase que le dijo a uno de los generales de que en los bares se bebía whisky hablando del cuartelazo. Y este general muy cínico contestó: en las pulquerías también. Es decir, las clases altas o las clases bajas estaban ya hartas del gobierno de Francisco I. Madero en apenas unos cuantos meses. Pero bueno, los conspiradores, ante el temor de ser descubiertos, se reunieron el día 8 por la noche en el Hotel Majestic y decidieron que el golpe se daría en la madrugada del día siguiente. Aquí está el general Gregorio Ruiz, el general Mondragón, Manuel Mondragón, que eran los encargados de iniciar el golpe militar. Contaban con la colaboración de Aureliano Blanquet y desde luego del jefe militar de la plaza, que era Victoriano Huerta. De la escuela de aspirantes de Tlalpan salió un contingente militar a las 3 de la mañana con la única misión de tomar Palacio Nacional. Eran aspirantes a militares. Era una especie de escuela, no como el colegio militar, pero de escuela de militares. Mientras que Manuel Mondragón y salió junto con el general Gregorio Ruiz de aquí, del cuartel de Tacubaya. Ellos tenían la misión de liberar a Bernardo Reyes y a Félix Díaz. Esta es la prisión de Tlatelolco después de haber sido cañoneada. Y aquí vemos al general salir y la tropa rindiéndole honores. ¿Qué ocurre cuando sale Bernardo Reyes? El siguiente paso era que Bernardo Reyes fuera a Palacio Nacional. En ese momento ya Palacio estaba tomado por los aspirantes. La guardia de Palacio Nacional estaba de acuerdo, tocaron la puerta, les abrieron, se metieron y tomaron las instalaciones. Muy cerca de ahí, a una cuadra, vivía Lauro Villar, que en ese momento era el jefe militar de la plaza. Él estaba avisado de que podía ocurrir en cualquier momento y dicen que esa noche él padecía de gota, entonces le dolía mucho caminar. Tomó un carruaje para que lo moviera una cuadra y pasara enfrente del palacio. Uno de los aspirantes que ya estaba en posesión del lugar se acercó al cochero y le dijo: vete porque esto se va a poner muy feo. Villar estaba con la pistola apuntándole al soldado. El soldado no se asomó a ver quién venía dentro. El cochero dio la vuelta y lo que hizo Lauro Villar fue acudir a 2 diferentes comandancias para buscar soldados leales. Los encontró y regresó con ellos. Sorprendió a los aspirantes, que eran eso, aspirantes, no eran gente muy entrenada en las artes militares, y recuperó Palacio Nacional sin disparar un solo tiro. Eso no lo sabía Bernardo Reyes. Cuando sale de prisión le dicen: vamos a Palacio, y él dijo: no, vamos a liberar a Félix. Y se trasladan desde Tlatelolco hasta Lecumberri, o sea, atraviesan un buen tramo de la ciudad y pierden tiempo valioso. En ese ínter ocurrió la recuperación de Palacio por Lauro Villar. Esta es la prisión de Lecumberri, de donde salió Félix Díaz, y esta fotografía nos muestra a las tropas de Bernardo Reyes y de Félix Díaz entrando al Zócalo. En aquel tiempo el Zócalo tenía árboles, había un kiosco, estaban las estaciones de tranvías, y aquí van, pero vean ustedes, en medio de la muchedumbre. Ya era la alborada del día 9, ya había mucha gente en las calles. Desde Lecumberri, civiles se les fueron uniendo. Es inconcebible, pero
el pueblo estaba en contra de su presidente. ¿Quiénes fueron los defensores de Palacio? Aquí está el general Ángel García Peña, que era el ministro de guerra, el general Lauro Villar, ya era muy viejo, y el intendente de Palacio, Adolfo Basó. De inmediato Lauro Villar mandó colocar a los poquísimos soldados que tenían, eran 160 soldados, los que iban a defender Palacio Nacional. En los contingentes militares de Reyes y de Díaz sumaban 3,000. En Palacio había municiones para 10 minutos de combate, nada más. Aquellos traían un buen arsenal. Las crónicas dicen que antes de llegar a Palacio, Bernardo Reyes tuvo la precaución de enviar una avanzada. Esta avanzada fue sometida por el propio Lauro Villar, quien bajó al general de su caballo, lo tomó prisionero. El hombre iba tan confiado que llevaba la pistola en la funda y el rifle Remington en la silla del caballo. Lauro se acercó, lo tomó del fuste y lo bajó. Lo tomaron prisionero. Reyes dijo: entonces vamos a atacar. Y es Lauro. Lauro es mi amigo del alma, entrañable, no me va a disparar. Y se lanzó a caballo con su hijo Rodolfo. Rodolfo le dijo: te matan, padre. No me mata, es mi amigo. Le marca el alto y no se detiene. Lo rodea con el caballo y le dice: únete a mí. Y él le dijo que no, que el ejército estaba para defender la soberanía nacional y obviamente al presidente. No se sabe exactamente qué motivó que iniciara el fuego, pero la primera descarga de metralla cayó sobre Bernardo Reyes, muere, cae en brazos de su hijo y se provoca una masacre de todos los mirones que estaban aquí en la plaza. Murieron más civiles que soldados. Ante esto, los dos, digamos que militares más capacitados de la revuelta, uno muerto y el otro prisionero, se acabó. Quedaban los más ineptos, Manuel Mondragón y Félix Díaz. Comienzan a huir sin saber qué hacer hasta que se le ocurre a Félix decir: vamos a la Ciudadela. ¿Qué era la Ciudadela? La Ciudadela era la Fábrica Nacional de Armas, pero además era una fortaleza inexpugnable. Se me perdió la lámina. Bueno, ahorita va a aparecer. En la Ciudadela había un verdadero arsenal de rifles, de cañones, de municiones, de granadas, de todo lo que un ejército puede necesitar. Literalmente se sabía que quien tuviera la Ciudadela tenía la Ciudad de México a sus pies. Vamos, era la Fábrica Nacional de Armas. No había más armas en México que en ese lugar. Pues bueno, sometieron al general que estaba a cargo y se apoderaron de la Ciudadela de estos hombres. Y ahí comenzó la larga historia de 10 días en donde la Ciudad de México conoció por vez primera el terror de una guerra en carne propia. Porque una cosa era enterarse por los periódicos que en Ciudad Juárez, que en Durango, que en el norte había muertos, y otra tenerlos aquí afuera. Dice, ¿quién me platicó esta anécdota? Fernando Pérez, un amigo, que su bisabuela vivía muy cerca del centro y en la casa se escuchaba cómo caían las balas como granizo, y que ella, siendo una niña, salió para ver granizar y la metieron los papás con una regañiza porque pues se exponía a la muerte, ¿no? En este monumento a Morelos, que ya estaba ahí en la plaza de la Ciudadela,
va a ocurrir un acontecimiento muy feo, casi al final de la escena trágica. El imparcial decía que a las 3 de la mañana del día 9, Félix Díaz estaba en poder de la Ciudadela y Madero de Palacio Nacional. Y ahí comenzó. Lauro Villar, en el zipizape que se armó, fue en la clavícula y era el jefe militar de la plaza. Madero tuvo que nombrar a otro militar como jefe de la plaza y él pensó inmediatamente en Felipe Ángeles. Felipe Ángeles estaba destacado en Cuernavaca, combatiendo a los zapatistas. Pero había un pequeño problema, aunque ya Madero había firmado el decreto para nombrarlo general de división, no había sido ratificado por el Congreso. Entonces no podía asumir el cargo. Y en ese momento el único general de división disponible se llamaba Victoriano Huerta y estaba en el balcón de la fotografía Daguerre con Francisco I. Madero. A pesar de que Madero odiaba a Huerta, porque cuando éste fue a Cuernavaca a dialogar con Zapata en un lapso de paz, en una tregua, Huerta atacó y Zapata estuvo a punto de fusilar a Madero. A pesar de eso, lo nombra jefe militar de la plaza. Y ese es el peor error que pudo haber cometido. Aquí está. La Fábrica Nacional de Armas tenía 50.000 fusiles, 30.000 carabines, 26 millones de cartuchos, 13.000 granadas, 120 ametralladoras y más de 40 cañones. Es decir, eran imbatibles y en una verdadera fortaleza. ¿Quién estaba a cargo? Manuel Villarreal. Así lucía la Ciudad de México los días de la escena trágica. Los periódicos daban cuenta de los combates, del fusilamiento del general Gregorio Ruiz, el primero que tomó prisionero Lauro Villar. Y así, ante la incapacidad de enterrar cadáveres, eran quemados. No podía salir la gente de sus casas, no había comida, no había agua, no había nada. Y no podía la gente ni siquiera salir a la calle a buscar, porque los enfrentamientos, los cañonazos estaban de diario. Felipe Ángeles estaba en Cuernavaca y el día del cuartelazo Madero viaja a Cuernavaca a hablar con él para que venga a ayudarle. Y él viene, pero queda subordinado a las órdenes de Huerta. Y Huerta lo manda a que se quede por la zona de Sullivan, donde estaba la estación Colonia, con toda la ciudad en medio y la ciudadela lejana. O sea, disparar cañonazos pues era pegarle a la azotea del edificio, no había dentro. No podía disparar sobre las puertas porque las casas no se lo permitían, los edificios no se lo permitían. Estaba tan lejos que era prácticamente inútil disparar. Los días fueron pasando y entonces ocurre que este siniestro personaje, Henry Lane Wilson, interactúa con Félix Díaz y hacen un plan para llevar a la presidencia a Félix por derecho de sangre, porque pues era sobrino de don Porfirio. Y entonces piensan en que asuma la presidencia interina Victoriano Huerta, convoque a elecciones y triunfe Félix Díaz. Eso era lo que ellos planeaban, pero Huerta tenía otro plan. El único automóvil que circulaba con libertad y sin ser ofendido era el del embajador Wilson, porque llevaba la bandera norteamericana afuera. Él entraba y salía de la ciudadela, se entrevistaba, platicaba con los rebeldes como si nada, y mandaba los reportes a Washington, obviamente hablando mal del gobierno de Madero y exaltando a los rebeldes. Para el 16 de febrero mucha gente empezó a huir hacia el rumbo de la villa, hacia donde podían, porque ya no era imposible estar en la capital del país. Y Huerta se entrevistaba también con los rebeldes dentro de la ciudadela. Él, que los tenía que combatir, obviamente estando aliado,
también visitaba y se ponían de acuerdo. Y por aquí hay una foto famosa que no voy a exhibir, pero están haciendo el cálculo para disparar sobre el Palacio Nacional, con cañones desde la Ciudadela. 18 de febrero, ya se cumplieron los 10 días, y va a ocurrir que toman prisionero al presidente Madero. Pero antes de eso, hay 3 personajes, sobre todo, que hay que destacar: Gustavo Garmendia, Federico Montes, que después llegó a ser gobernador de Querétaro, y el ingeniero Marcos Hernández. Al momento en que el presidente Madero está en Palacio despachando, Aureliano Blanquet manda a tomarlo prisionero a un piquete de soldados. Estos irrumpen en el salón con las armas en la mano y sus edecanes, porque eso eran Federico Montes y Gustavo Garmendia, desenfundan las pistolas y está a punto de armarse un zipizape, donde en medio de todos está el presidente Madero. Unos a otros se piden que se rindan, nadie hace caso, y entonces disparan estos dos, matando al mayor Izquierdo y al teniente coronel Rivero. El disparo que iba dirigido a Francisco Madero le toca a Marcos Hernández, quien cae muerto allí en el instante. Y Gustavo Madero, su hermano, que en todo momento le dijo que Huerta era un traidor, que Huerta no era la persona ideal, que los iba a matar a todos, y a quien nunca le hizo caso. Cuando descubrió los planes de Huerta, Gustavo lo observó y lo llevó ante el presidente y le dijo: este hombre es un traidor y te va a matar. Y después salió. Y Madero dijo: no, dígame cuáles son sus razones, ¿por qué no ha podido tomar la Ciudadela? Y las razones que les puso, por más ridículas que parezcan, convencieron al presidente, le devolvió su arma y le dijo: espero que actúe con honor y haga lo que tiene que hacer. Craso error. En este restaurante, el Gambrinus, Huerta le tiende una trampa a Gustavo Madero, que siempre estaba armado, lo desarma, lo toma prisionero y es enviado a la Ciudadela, junto con Adolfo Basó. Los de la Ciudadela, Félix y Manuel Mondragón, pedían al presidente Madero para fusilarlo. Pero Huerta dijo: no, hay que hacer que renuncien para entonces, de manera legal, convocar elecciones y hacer lo que tenemos que hacer. Era muy astuto. En la intendencia de Palacio Nacional, que es esta fotografía, fue la prisión de Madero y de Pino Suárez esos días de la décima trágica. Ya estando prisioneros ambos, Félix Díaz hace un desfile triunfal y es aclamado por el pueblo mexicano. Qué memoria tan corta, ¿no? Algunos curiosos fueron a Palacio a ver qué pasaba con el presidente, que estaba aquí adentro, en algún lugar en la intendencia, prisionero. Y los felicistas y reyistas celebraban el triunfo de su insurrección. La ciudad pagó muy caras las consecuencias, muchos edificios fueron destruidos, mucha gente fue muerta. Y Palacio Nacional lucía como un campamento militar. Va a llegar el día 22 de febrero. Mañana se cumple este fatídico aniversario. Y este hombre, Ignacio de la Torre, que era yerno de Porfirio Díaz, va a prestar un automóvil marca Protos para que sea trasladado, para que los prisioneros sean trasladados a la cárcel de Lecumberri. A ambos le sacaron la promesa, le sacaron la renuncia con la promesa de respetar sus vidas y de que serían llevados en tren a Veracruz para que de ahí se fueran a Cuba, porque Márquez Sterling, el embajador cubano, pretendía salvar la vida de ambos personajes. Y fueron engañados y le dijeron que sí, que renunciaran y se respetaban sus vidas, ¿no? Mentira más vil no hay. Por cierto, Nachito de la Torre es el que dio pie a esta
broma de los 41. No sé si sepan que en México a los hombres que son homosexuales se les identifica con el número 41. Pues resulta que había 42 hombres en una reunión, en una fiesta, donde la mitad estaba vestido de mujer y la mitad de hombre. Pues sí, eran homosexuales. Y cuando los vecinos se quejan y los llevan a la cárcel, pues resulta que está el yerno del señor presidente y le avisan: oiga jefe, pues es que está aquí su yerno, ¿qué hacemos? Tráiganlo a la casa. Ya no fueron 42, fueron 41. Por eso la broma entre varones de cuando uno cumple 41 años está en la edad peligrosa. Cecilio Ocón, el mismo dueño del Hotel Majestic, va a conseguir otro vehículo, uno marca Pirlis, y así como Maximiliano, Miramón y Mejía fueron conducidos en un carruaje cada quien, Madero va en el Protos y Pino Suárez va en el Pirlis. Los trasladan a la penitenciaría de Lecumberri. No llegan llegan a la puerta principal, pero se baja Cárdenas a hablar con el celador, se apagan las luces del edificio, lo rodean y se van a la parte de atrás. Y en la parte de atrás, dentro del automóvil, Cárdenas asesina a Mansalva, a Madero, y Pimienta le da la ley fuga a Pino Suárez y lo mata por la espalda. Inmediatamente que caen muertos, dispara sobre los automóviles y hacen correr al día siguiente la noticia de que los simpatizantes del presidente y del vicepresidente intentaron rescatarlos y en el fuego cruzado ambos murieron. Aquí está Francisco Cárdenas, que era cabo de Rurales, Rafael Pimienta, que era teniente, y aquí en la foto ya aparece como general, y Cecilio Ocón, que fue de los conspiradores, que también fue militar, de esos de Lazo, que son los asesinos materiales prácticamente. El pueblo, entonces, el pueblo bueno acudió a los lugares donde fue asesinado el presidente y el vicepresidente y colocaron cruces en medio de montoncitos de piedra, como que fue una purga después de que ocurrió el asesinato. Vino la pena moral, la culpa, y acudieron masivamente a ese lugar. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la escena trágica, o digámoslo así, de la incompetencia de Francisco I. Madero para gobernar un país? La revolución constitucionalista, la que va a encabezar Carranza siendo gobernador de Coahuila, se acaba de conmemorar el Día del Ejército, porque se dice que el decreto 1492 que emite el Congreso de Coahuila, facultando a Carranza para armar un ejército y combatir a Huerta, da origen al ejército. Yo tengo otra versión, pero bueno. La guerra de facciones que va a seguir a este episodio tan prolongado de la revolución, donde una vez que no había enemigo común al frente, los revolucionarios lucharon entre sí para conseguir el poder. La prolongación de la lucha armada, las sazonadas políticas, que van a durar, según algunos historiadores, hasta casi el final del gobierno del último militar que nos presidió, que fue el general Lázaro Cárdenas del Real. Y eso, señores, tuvo un costo aproximado de 1 millón de muertes de mexicanos. Visto así, esta ineptitud o esta bonomía de Francisco I. Madero nos salió bastante cara. Hasta aquí mi participación y los dejo con esta reflexión del doctor Santiago Portilla, que dice que Francisco Ignacio Madero no se representaba a sí mismo sino a una causa, que era la de la libertad y la democracia contra la dictadura. La libertad y el valor de la ciudadanía fueron los valores que se perdieron en la decena trágica. La violencia y crueldad de esos días acabaron con el sueño democrático y conmovieron al país y al mundo.
Los buenos no siempre ganan, y aquí está demostrado. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o quiere hacer alguna aportación, es bienvenida y enseguida les pondré los videos. Muchas gracias. ¿Alguien desea participar con alguna pregunta, con alguna cuestión? Que no levanten toda la mano a la vez. Sí, sí. Gracias. Bueno, yo quiero preguntarte, Valentín, ¿cómo es que después, si esta historia no es una historia de vencedores, cómo es que después Francisco Madero se convierte en este ícono, en este especie de héroe nacional? Y si la historia ya completamente desvelada nos dice que, bueno, hubo incompetencia de su parte, que hubo un costo, ¿no?, que sufrimos en el país por todo esto. ¿Cómo es que después se decide convertirlo, o quién decide convertirlo en este ícono? Sin que sea una respuesta contundente, yo digo que es Carranza. Carranza, quien, hay que decirlo, estuvo a punto también de rebelarse en contra de Madero. Desde el Tratado de Juárez, Carranza ya no estaba muy de acuerdo con las ideas de Madero. ¿Y por qué digo que es Carranza? Porque la revolución constitucionalista pretendía restablecer el Estado de Derecho y la justicia que habían sido violados por Victoriano Huerta. Él asumió la presidencia sin corresponderle. Él convocó, sin tener facultades, a un congreso para que aceptara la renuncia de Madero y de Pino Suárez. Él nombró a Pedro Lascurain para que recibiera la presidencia de México interinamente, y en 45 minutos simplemente redactar un decreto, y después un decreto que nombraba a Huerta como ministro de Relaciones, y después su renuncia. 45 minutos. Y eso, decía Carranza, fue violatorio de la Constitución, de la de 1857. Entonces, el movimiento carrancista pretendía restaurar el orden constitucional y la justicia. ¿Y qué mejor manera que la democracia? Y el presidente asesinado. Ahí comienza esto que yo llamo la legitimación del constitucionalismo. Porque a la postre, 17 meses después, el 13 de agosto, que triunfa la revolución constitucionalista, Carranza es la figura que sustituye a Madero. Es el hombre fuerte de la revolución, el hombre al que los Estados Unidos reconocen como el único capaz de llevar las riendas del país, y paradójicamente ya no comulgaba con Madero. Dicen los que saben que para que un movimiento de esta naturaleza sea legítimo, debe de ser legal. Y él pretendía restituir el orden constitucional, por lo tanto, era legal. Sin embargo, pisoteó la Constitución, porque él también convoca a un Congreso Constituyente sin ser presidente de la República. Él era primer jefe del ejército, pero no presidente. Debe de ser congruente con sus ideales y con las acciones que está ejerciendo. Sí, también. Y tercero y más importante, debe de contar con la aceptación popular. Esos tres elementos en ese momento los reunió Venustiano Carranza. Y la revolución constitucionalista fue legítima. El pueblo la aceptó. Entonces,
¿Quién vuelve a subir a un pedestal con calidad de héroe a Madero? Carranza, por así convenir sus intereses, desde mi punto de vista. Espero haber contestado tu pregunta, la verdad. ¿Alguien más? Sí. Sí, sí. Primeramente quisiera felicitarlo por su amplia expresión, amplia exposición y sólida formación cultural. Tengo la inquietud cuando Madero va a los Estados Unidos vestido en un ferrocarril, ¿verdad?, huyendo, ¿verdad?, proclamando, más bien reafirmando el plan de San Luis, el desconocimiento de Díaz, ¿verdad? ¿Qué lapso hubo entre la huida de Madero a los Estados Unidos? Segundo, como todo social, cambio social, pues implica tres aspectos, ¿no? Una etapa ideológica, otra etapa de estallamiento y otra etapa de consolidación. Creo que en este momento estamos en la etapa de consolidación de ese movimiento social, revolución de 1910. Ahora bien, por último, la huida de Carranza rumbo a Veracruz, que se llevó gran capital, oro, ¿verdad?, quisiera, con el atentado que hubo en contra de Carranza. No era una alma de Dios, ¿verdad?, señor Carranza, además de sus méritos militares, ¿verdad?, como gobernador de Coahuila, etc. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, Francisco I. Madero, cuando contiende a la presidencia de la República con Díaz, antes de las elecciones es tomado prisionero en Monterrey. De ahí es trasladado a San Luis Potosí. Y de ahí él sale de prisión porque tiene una orden de arresto domiciliario. Entonces se va a un hotel, no recuerdo el nombre del hotel ahorita, y ahí está, prisionero en ese hotel. Y de ahí se escapa. ¿Cómo se escapa? Vestido de ferrocarrilero. Y va a dar a San Antonio, Texas. Y desde allá fragua el plan de San Luis, que va a ser el único plan que plantea el inicio anunciado de una revolución. Porque en una de sus cláusulas dice que el 20 de noviembre a las 6 de la tarde comienza la revolución. No comenzó a esa hora, porque cuando él cruza la frontera al territorio mexicano se encuentra que de los miles de soldados que pensaba encontrarse, nada más fue una treintena a recibir, con un pariente, y se regresó decepcionado a Estados Unidos. Después se entera de que Francisco Villa, de que Maytorena, de que otros sí comenzaron la revolución efectivamente, y entonces decide regresar a México y ya encabezar la causa revolucionaria. Respecto de su segunda pregunta de si creo que actualmente esta cuarta transformación está en camino de, sinceramente no lo sé. Para mí es muy confuso este inicio de gobierno. No soy politólogo, pero le voy a compartir algo que he comentado con amigos muchas veces, ¿no? Ahora creo que los íconos de esta administración federal son algunos héroes, porque el color guinda con los rostros de Juárez, Hidalgo, ayúdenme, ¿quién es el otro? Zapata, Cárdenas. Y el señor López Obrador dijo que él iba a gobernar como Benito Juárez. Ojalá que no. Ojalá que no, porque ese fue el primer dictador que tuvimos. Hay que reconocerle que hizo cosas interesantes como la separación de los bienes de la Iglesia y del Estado, pero Juárez no gobernó con legalidad precisamente. Nunca fue electo presidente. Siempre gobernó por medio de facultades extraordinarias que le confirió el Congreso. Y eso se llama absolutismo aquí y en China. Ojalá que no sea ese el camino. Por el bien de todos, incluidos nosotros. Y de la huida de Carranza a Veracruz en
diciembre de 1914, cuando ya Zapata y Villa unen sus cuerpos de ejército para combatir a Carranza, lo que se llevó fue el Tesoro Nacional. El Tesoro Nacional y el archivo de documentos de la nación también. Sin embargo, déjeme decirle que Carranza murió pobre. Es decir, cuando él fue presidente, no vivía en lujos, vivía muy austeramente. Conozco el testimonio de uno de sus descendientes de que cuando él fue asesinado, para acudir al funeral, a los pequeñitos les tuvieron que teñir la ropa de color negro porque no tenían dinero ni siquiera para comprarles un trajecito negro. Es decir, no puedo yo decir que Carranza fue ladrón porque no me consta, pero sí puedo platicarles este testimonio de un descendiente que dice que estaban, pues, no en Jauja, sino al contrario. El hombre era de familia acomodada, él no era campesino, pero no vivió con lujos. Yo creo que si hubiera robado dinero, hubiera tenido otro tipo de... Bueno, no tuvo tiempo de gastárselo. Quizá no tuvo tiempo. Bueno, pero nos gobernó de 1914 del 13 de agosto de 1914 hasta el 1 de mayo de 1917, que él asume la presidencia. Él ejerció el cargo de facto de presidente de la República, dictó leyes, y eso es violatorio de la Constitución. Pero si no se hacía así, ¿cómo? No había de otra, por supuesto. Pues entonces hay que ver también esa otra parte. Pero hay que decir que entonces la legalidad que él tanto invocaba, pues era... No, pero es que si no lo hace, ¿quién? Entonces hubiéramos caído en el caos y entonces hubiéramos perdido gran parte del territorio del norte, que era el interés de Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Hay que hablar más. Y a Carranza también lo apoyaron los Estados Unidos, porque la invasión norteamericana de 1914 no fue con otro objeto que bloquear a Huerta para que no recibiera armamento. Entonces, pues son cosas fuertes que hay que decirlas. Sí, estoy de acuerdo contigo, como también hay que decir que los Estados Unidos siempre han metido la mano en los asuntos de México, y eso comenzó precisamente con Benito Juárez, que fue quien les abrió la puerta. Sí, porque estaban también los franceses con Napoleón III apoyando a la Casa de los Austria. Pues éramos la manzana de la discordia, sí, por supuesto. O sea, si uno no sé, es como Venezuela con los chinos y los rusos. Y los norteamericanos ahora. Es exactamente la misma historia. A lo que yo voy, Armando, es que Carranza se mostró como el paladín de la justicia, haciendo lo mismo que yo. O sea, hizo la Constitución, porque tiene razón, no había de otra. No había de otra. Espero haber contestado sus preguntas. ¿Tú habías levantado la mano? Sí, el sufragio efectivo, no reelección. Y la entrevista que le hicieron a Porfirio Díaz diciendo que ya México tenía la opción de tener un proceso democrático. Sí. Entonces fue uno de las Y no cumplió. causales, ¿no? Y no cumplió. Y no cumplió. Entonces, Sí, bueno, uno se atiene a las consecuencias de la traición al pueblo mexicano. Creo que México siempre le ha sido muy leal al ejército. Esos que victoriaron, es que se les haya olvidado que teníamos un presidente democráticamente electo como nunca se había dado en el país. Y a Estados Unidos eso no le convenía, pero para nada. Entonces hay que destruir las buenas intenciones de un sufragio electivo o no elección que hasta ahorita se está dando, ¿sí? Tuvimos un fraude con Salinas de Gortari, tuvimos un cercanísimo confrontación electoral con Felipe Calderón y seguimos no pudiendo unirnos. Hay que unirnos para sacar este país, si no nos va a ir como le fue a Madero. Madero lo dejaron solo porque no somos capaces de trabajar todos en equipo. Si uno no piensa igual que el otro, entonces eres mi enemigo. Pues no, ni Sí. de un lado ni del otro. Y O lo sea, vemos tiene uno que constantemente. aceptarlo. Hoy fue muy importante que todo el Senado de México votó para que tengamos los policías que nos desbarataron desde la época de López Portillo. Estamos en el terror en el país. Tenemos suerte de vivir en Querétaro, pero bueno, tengo amigos que viven en otras partes, no salen de su casa
por temor a que se lo secuestren. Querétaro también ha cambiado en ese sentido. Sí, pero Ya no bueno, estamos comparándolo con Ciudad Juárez. Aunque los índices no son tan elevados. Sí, ¿no? Entonces es una situación así, y creo que ha sido un mártir, Madero, que dio su vida sabiendo el riesgo de perderla. Sí, es como decir, esos 8,000 policías que custodiaban a Peña Nieto ya no los quiero, porque eso hay que cuidar, hay que dárselos a la población, que los estamos matando, y me arriesgo. Eso es gobierno, eso es valentía. O sea, tenemos a un presidente electo democráticamente que tiene todo el derecho de estar en el lugar donde le corresponde, desde Estados Unidos. ¿Sí? De acuerdo, con eso estamos de acuerdo. Yo particularmente pienso que si hubiera fusilado a Díaz y a Reyes, nos hubiéramos ahorrado. Pero si uno no está acostumbrado a matar porque no era militar. La ley no era decisión de él. La Constitución establecía la pena de muerte. Él fue el electo para ser el primer presidente. Y le costó la vida a él y a 1 millón de mexicanos. Eso fue consecuencia de las traiciones. Había muchos intereses que no se hablaron con Francia, que metió a Porfirio Díaz a su país, siendo que Porfirio Díaz luchó contra los franceses cuando se los metieron aquí. Claro. ¿Verdad? Y eso no se dice. No igual que Miramón, igual que Mejía. Félix Díaz era el sobrino que estaba íntimamente relacionado con Porfirio Díaz. O sea, era volver a lo anterior y mantener el estatus de que un cachito de puñados de mexicanos son los ricos y la mayoría muertos de hambre. Digo, ya llega un momento en donde eso ya no se puede. Tenemos 50 mexicanos que no saben qué van a comer mañana. 50 millones. 50. Sí. ¿Qué dije? Nada más 50. Ah, perdón, bueno. Bien. Es triste, ¿no? Es algo polémico que no podemos quedarnos callados. Estoy de acuerdo. Bueno, volviendo al tema de la conferencia. Señora, usted quería decir. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por su exposición, muy interesante. Básicamente es lo que tengo que decir. Y desgraciadamente hay una frase que no sé de quién sea, pero se me hace que nos cae muy al dedo, que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Duele, pero es cierto. Pues yo no me merezco gobernantes corruptos, porque yo no lo soy. No nos lo merecemos los mexicanos que hemos dado nuestra vida para que este país sea honesto. Yo no estoy de acuerdo con ese enunciado. Es como lavarme las manos ante, vamos a crucificar a Cristo. No le respeto y sería capaz de dar mi vida por eso que yo no, porque conozco a miles de mexicanos que han dado su vida para arreglar. Cuauhtémoc Cárdenas, 600 que apoyaron cuando él fue candidato, los mataron para evitar lo que usted está diciendo. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a seguir matando? ¿Cuántos? ¿200,000 muertos? ¿Eso nos lo merecemos? No, perdón. Me regreso a Alemania. Bueno, gracias por su exposición. Me quedé con una duda. Sí. ¿Qué hubiera pasado si se brinca el Congreso Madero y mantiene a Felipe Ángeles como jefe militar? ¿Se podría o no se podría? Teniendo el poder él. Legalmente no era posible. No tenía la ratificación del Congreso y en la milicia ahí sí son muy estrictos. El general de más alto rango tiene el mando sobre el de menos. Y Ángeles no tenía la ratificación del Congreso, sencillamente estaba supeditado a las órdenes de Huerta. Si Madero se hubiera brincado, no podía brincarse. Él ya lo había nombrado designado general de división, faltaba el Congreso. Y recuerde que debe haber equilibrio entre los tres poderes de la Unión. Entonces no era posible eso. Sí lo fue a traer, sí le ayudó. Es más, no lo mencioné, pero en esa intendencia de Palacio no nada más estaban Madero y Pino Suárez, también estaba Felipe Ángeles. Cuando llegaron por ellos,
Ángeles se levantó y dijo: ¿a dónde nos llevan? Y Cecilio Ocón le dijo: no, usted se queda. ¿Seguro que yo no voy? No. Los señores ya se van para tomar el tren que los va a llevar a Cuba. Usted se queda aquí. ¿Por qué no lo mató Huerta? Porque Felipe Ángeles, en mi opinión, era un soldado respetado por el propio ejército, y su muerte hubiera causado división. Y lo que menos quería Huerta en ese momento era dividir a su ejército. Es lo que le puedo decir. Hay escritos que nos podrían aclarar cuáles fueron los acuerdos que tuvieron estos traidores, Victoriano Huerta, el séquito, Félix Díaz, con Wilson, porque eso también hay que saberlo. Con Henry. Sí, con el embajador, que fue el que manejó todo pues, para que nos apoyaran. Entre las cosas que apoyaba él es que Félix Díaz fuera presidente. ¿Cómo? Ya lo dije, nombrando presidente interino a Huerta, que éste convocara elecciones y que Félix llegara por la vía legal mediante elecciones. Eso fue la indicación del gobierno norteamericano. Sí, lo ¿Y sabemos. ellos lo acataron con cuánto dinero? Ah, no, la cantidad no la sé. Si tú la sabes, por favor, comparte. Digo, Carranza se llevó todo el tesoro del país. O sea, pero no lo pudo reitero, Carranza trasladó el poder ejecutivo a Veracruz. Sí. Y en el trayecto fue dinamitado el tren. El dinero se recuperó. Sí. Es decir, no lo llevaba a su casa. Él muchas veces había ido a Veracruz y la había nombrado capital del país, como a Querétaro. En ese momento él pensó en irse a Veracruz. Todo el poder a Veracruz. El poder ejecutivo, sí, todo, bueno, la capital del país ya iba a ser Veracruz nuevamente. Ratifica su honestidad. Yo por eso dije que no me consta que él haya llevado ese dinero para sí, sino que era el Tesoro Nacional. Su causa. Por supuesto, y lo había hecho ya antes, cuando se fue perdón, lo volvió a hacer, no, lo hizo antes, discúlpame, cuando desde Veracruz comenzó a dictar las leyes que después fueron parte sustantiva de la reforma constitucional, porque eso hay que decirlo, no tenemos una nueva constitución, el decreto dice decreto que reforma a la del 57, ya con todas esas adiciones en materia civil, en materia laboral, en materia social, etc. Pero reitero, yo que sepa, no se lo llevó a su casa, lo llevaba consigo porque no podía dejarlo en la capital. Cambiar el lugar, trasladar la capital de la Ciudad de México a Veracruz. No es un robo. Fuera de Veracruz. Finalmente abandonó el tren porque no podía llevarse cargando todo y sabemos que en Tlaxcala-Togo fue asesinado. Una pregunta, los llamados o el llamado acuerdo de la embajada, ¿es donde están los acuerdos del embajador norteamericano con Huerta? El pacto de la embajada es lo que acabo de decir justamente, donde se reúnen estos personajes y deciden que sea Félix Díaz quien vaya a las urnas para ser electo presidente. Huerta se puede decir que da dos cuartelazos, uno a Madero y el otro a Félix Díaz, porque una vez que él asume la presidencia, despacha a Félix Díaz como embajador a Japón y colorín colorado se quedó chiflando en la loma. ¿Qué hay de cierto con Porfirio Díaz que le dio la espalda a Estados Unidos y por eso se fue inmediatamente? En la entrevista con Taft, allá en El Paso, las crónicas dicen que Porfirio Díaz cruzó el puente con una sonrisa impresionante y cuando salió de la entrevista iba desencarnado. O sea que hubo mucha posibilidad de que hizo. Por supuesto que Taft le dijo: se acabó. Se acabó y entonces pues mejor me te largas. puedas. Y por eso él renuncia a la presidencia y se exilia. Y les dijo: el tigre está suelto. Adelante. Sí, así fue, sin duda alguna. ¿Y usted cree que Porfirio Díaz era rico? ¿Llevó mucho dinero a Francia? Sí. A ver, dígame. Sí. Bueno, ¿usted conoce Montparnasse? No, nunca he estado ahí. Ah, bueno, yo sí he estado. Y su tumba es la tumba más humilde que hay. Ahora. Es una tumba que mide 1 metro por 2 metros. Parece una vitrina. Y realmente todas las demás tumbas que hay en Montparnasse son monumentos ostentosos. Yo digo, ¿cómo es posible que este
señor, teniendo el poder que tuvo, el dinero que tuvo, y ¿cómo le diré? Era un hombre que se pintaba la cara para salir blanco. ¿O no es verdad? Era un indio. Mire, es la verdad, como cuenta la historia. Oaxaqueño. ¿Verdad? Entonces, él allí, ¿usted cree que iba a estar a gusto con esa tumba? Una tumba que es de mi tamaño, porque me paré junto a la tumba, es de mi tamaño. Una tumba que mide 1 metro por 1,5 metros, que parece una vitrina y con una bandera rota y mojosa. Lo que sí le puedo decir es que fíjese que es un personaje controversial. Tratando de contestar su comentario. Para vivir en Francia, como él diría, había que tener dinero. Felipe Ángeles, cuando se exilió a los Estados Unidos, no tenía dinero. Tuvo que pedir empréstitos para poner un ranchito, ordeñar vacas, vender leche, y fracasó. Y murió en la más absoluta de las pobrezas. ¿Pero cuánto tiempo duró Porfirio Díaz en Francia? Pues muchísimos años. No me acuerdo. No se la cuenta, señora. No recuerdo en qué año murió. Pero para vivir en el extranjero sin un trabajo remunerado, debía tener una muy buena cantidad de dinero. Entonces, ¿era rico? Sí, era rico. Y la familia le dio una muy humilde y se llevó el dinero. Eso lo desconozco sinceramente. Joaquín, ¿podemos probar si ya están los escribiendo? La ciudad dormía cuando los aspirantes de la escuela de Tlalpan se apoderaron de las torres de catedral y las fuerzas del Tacubaya, capitaneadas por el general Mondragón, iniciaron el movimiento contra Madero. Otras fuerzas rebeldes incendiaron la prisión militar de Santiago para libertar al general Bernardo Reyes, que estaba allí acusado de sedicioso, y Félix Díaz fue liberado también de la penitenciaría. Al frente de sus partidarios se dirigieron ambos al Palacio Nacional y fueron derrotados, muriendo allí el general Reyes y retirándose los rebeldes a la Ciudadela. Mientras los alumnos del colegio militar salían a la defensa del gobierno. Esa fue la denominada Marcha de la Lealtad, que también se conmemora cada 9 de febrero. Había comenzado la decena trágica. Al día siguiente, al dirigirnos al periódico La Nueva Era, vimos por todas las calles de la ciudad soldados y cañones, preparativos de lucha. El general Victoriano Huerta fue nombrado comandante militar de la plaza. Las fuerzas rurales maderistas se dirigían a sus puestos de combate, pero a su vez los felicistas se preparaban y el general Felipe Ángeles, que al mando de 4 columnas había llegado de Cuernavaca, entrando por diferentes puntos de la ciudad, fue el primero en romper el fuego que pronto se generalizó por todas partes. Las calles estaban desiertas. Apenas se deslizaba uno que otro curioso. Los comercios permanecían cerrados. La incertidumbre, el terror, se escondían detrás de los balcones de las casas. El Zócalo parecía un gran cementerio. La gente huía queriendo escapar de la ciudad.
personalmente vigilaba las maniobras y los oficiales estudiaban y señalaban los puntos más vulnerables del enemigo. Un cañonazo hizo volar la torrecilla del edificio que hoy ocupa la 6ª Delegación de Policía, ocupado por felicistas. El estruendo de los cañones se escuchaba por todas partes. Estados Unidos, Henry Lane Wilson, visitaba a menudo a Victoriano Huerta. La bandera americana era respetada por los contendientes y Victoriano Huerta, el hombre en quien Madero había hecho descansar la confianza del gobierno, a las 3 de la tarde del día 18 de febrero hizo causa común con los rebeldes arrastrando al ejército. Inmediatamente se esparcieron por la ciudad las órdenes de cesar el fuego y los cañones enmudecieron. Félix Díaz salió triunfante de la ciudadela. Los rurales descansaban después de la batalla. La cárcel de Belén mostraba un tremendo boquete por donde los presos habían escapado. Las improvisadas trincheras quedaban abandonadas y los combatientes se alejaban de sus puestos. Frente a una iglesia humeaban restos de fogatas donde se habían quemado cadáveres, porque montones de cadáveres era el saldo sangriento de aquellos días de lucha. El 19 de febrero, cuando nos dirigíamos a nuestro trabajo, grandes llamaradas nos sorprendieron a lo lejos. La nueva era fue incendiada por los felicistas, convirtiéndose en un hacinamiento de ruinas. Y ruinas había por toda la ciudad. Casas cañoneadas, postes caídos, edificios totalmente destruidos. La torrecita del Campo Florido, la 6ª Delegación, el Consulado del Japón. Ahí estaba la Asociación familia Cristiana de del Jóvenes. Consulado del Japón. El reloj de Bucareli, la casa de la calle de Berlín, desde donde habíamos visto La a casa de Madero Madero. a su llegada a México. De las azoteas de la ciudadela solo quedaban montones de piedras, y en la plaza, frente al edificio, la gente contemplaba el sitio donde Gustavo Madero había caído acribillado a balazos. La gente se preguntaba qué suerte correrían los mandatarios de México. Aureliano Blanquet se había apoderado del Palacio Nacional, haciendo presos a Madero y Artino Suárez. Los patios de palacio presentaban el aspecto de un cuartel. Soldados y soldaderas paseaban bajo las arcadas, y afuera una fila de cañones apuntaba al pueblo.
En la Cámara de Diputados se aceptaron las renuncias de Madero y Pino Suárez y fue nombrado presidente interino el ministro de Relaciones, Pedro Lascurain, quien duró 45 minutos en el poder y renunció dejando en el Ministerio de Gobernación a Victoriano Huerta, con objeto de que éste fuera declarado presidente. Huerta llegó a Palacio a comenzar a despachar. Y a la mañana siguiente, mientras salían los ministros del nuevo gabinete, después de haber presentado su protesta en elegantes carreteras o en automóviles, penetraban los diplomáticos que iban a presentar sus credenciales al nuevo presidente. Un grupo de periodistas independientes fue a entrevistar a Félix Díaz al Ministerio de Gobernación. Félix Díaz salió de ahí rodeado de sus partidarios y en son de triunfo caminó hacia el Palacio Nacional. Una gran bandera con crespones negros rememoraba la muerte del general Bernardo Reyes en el primer día de la decena trágica. ¡Viva Félix Díaz! El ministro de Cuba, Márquez Sterling, quiso salvar la vida de Madero y de Pino Suárez. Los familiares de Madero en vano intentaron verlo. No se les permitió el paso a la penitenciaría. El día 23 se dijo que habían tratado de huir la noche anterior y habían sido muertos Madero y Pino Suárez a manos de sus guardianes. En las espaldas de la penitenciaría, algunos hombres del pueblo, después de colocar pequeños montículos en donde se veía aún sangre, contemplaban el sitio en que habían sido asesinados los que días antes eran sus gobernantes. Después llegó una carroza fúnebre y los ataúdes fueron colocados en ella para ser conducidos al lugar donde ya no los inquietaría ni la política ni las pasiones. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, La política es lo que parece. La toma de Ciudad Juárez y la firma de la paz parecieron un triunfo. El primer impacto pesó más y se multiplicó con rapidez. La revolución maderista provocó la renuncia de don Porfirio, pero continuó en el gobierno una clase política cercana al viejo régimen. Al firmar los tratados de Ciudad Juárez, Madero se comprometió a desarmar a los contingentes revolucionarios que lo habían llevado a la victoria. Los maderistas no aceptaron licenciar a las fuerzas irregulares y se distanciaron de Madero. El presidente interino, Francisco León de la Barra, envió al general Victoriano Huerta a pacificar a sangre y fuego a los campesinos de Morelos. Emiliano Zapata tomó las armas en contra de lo que él consideró la coalición entre Madero y los científicos. Fui el más fiel partidario de Madero. En estos momentos he dejado de serlo. Me ha traicionado, así como a mi ejército, al pueblo de Morelos y a la nación entera. Díganme de mi parte que dentro de un mes estaré yo en México con 20,000 hombres y he de tener el gusto de llegar a Chapultepec y sacarlo de ahí para colgarlo de uno de los sabinos más altos del bosque. Pascual Orozco se levantó en armas contra Madero, acusándole de haber vendido la nación a los Estados Unidos para pagar su deuda con la petrolera Waterspears Oil Company, contraída para financiar la revolución.
Madero no consiguió el apoyo de los banqueros ni el de las grandes compañías. En el Congreso, sus diputados acabaron por dividirse. El efímero gobierno de la Revolución Maderista quedó sin opción, atrapado en su propia debilidad. Pero Francisco Madero ganó los corazones de la gente. Su triunfo cambió la forma en que se percibió la relación entre el pueblo y el poder político. La cercanía con el pueblo legitima al presidente. Y esa es la imagen de la revolución que se conserva en la memoria colectiva. Yo sí quiero aclarar algo. Porfirio Díaz fue un héroe nacional, por supuesto. Se ganó contra los franceses el 5 de mayo. Y eso lo mantuvo en el poder. Y fue una persona muy querida. Y recuperó Puebla. Sí, fue un personaje que hizo posible la pacificación de un país que estaba en el desastre. También entró mucho de inversión y compromisos atrás de la voluntad y del conocimiento de la gente, y eso lo tuvo que asumir él, ¿sí? La situación es a quién le legas el poder cuando eres